mi gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video, ¿sí? Antes de empezar les quiero contar que estoy muy contenta porque, mira, ya tenemos remerita y ya tenemos buzo también del canal. Así que muy contenta. Nada, le quería agradecer a mi amigo Maxi, a mi hermano Dino y a mi cuñada que, bueno, me dieron estos obsequios. Así que, bueno, empecemos. Hoy traje un tema que genera un poco de conflictos, ¿sí? Discusiones, que, bueno, es necesario comenzar a practicarlo cuanto antes, ¿sí? Apenas se meten en el mundo IT y empiezan a trabajar en un equipo, es importante saber cómo estimar, ¿sí? Como dije, trae muchas discusiones, pero siempre está bueno llegar a un acuerdo y que la estimación sea lo más real posible. Así que bueno, empezamos. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven las estimaciones? Como dice ahí, nos ayudan a planificar, saber cuánto esfuerzo requiere una tarea, cómo priorizar como equipo y organizar un sprint y conocer en detalle los requerimientos. Sí está bueno aclarar que no es solamente tirar un número y ya, ¿sí? Sino que hay que ser conscientes a la hora de decir una estimación, porque bueno, en base a eso se organiza lo que es el sprint, como dice ahí, y organizamos el proyecto en general, ¿sí? Y también está bueno aclarar que no siempre vamos a cumplir con las estimaciones, ¿sí? No importa cuántos años de experiencia tengamos, casi nunca le pegamos al 100% de todas las estimaciones. A veces decimos 1 hora y nos llevó menos, o a veces decimos, qué sé yo, 2 horas y nos llevó mucho más porque no entendíamos ciertos requerimientos que vinieron extra o no se refinó bien la tarea. O sea, siempre suelen pasar diferentes cosas, ¿sí? Complicaciones que hacen que nos podamos demorar un poquito más de lo que estimamos, ¿sí? Pero lo que está bueno es que con la práctica podamos por lo menos acercarnos un poco más lo que estimamos a lo que nos lleva, ¿sí? Y después, un poco más con el tiempo también, que las estimaciones sean como un poco más reales, ¿sí? Si yo te digo haceme un login, no me vas a decir 8 horas. Capaz que cuando estás empezando sí te lleva 8 horas, pero cuando ya tengas como un poco más de experiencia, capaz que te lleva, no sé, 2. Y después menos, y después menos y así. Bueno, no sé si después te va a llevar menos, pero espero que se entienda. ¿Cómo se suele estimar? Bueno, el tema de la metodología de estimación siempre varía según el proyecto, ¿sí? Hay veces que se utilizan las estimaciones por tiempo, por esfuerzos, ¿sí? Que ahí es donde aparecen los story points, y después se suele sacar un promedio entre el mejor escenario y el peor escenario, ¿sí? O la famosa historia pivot que se le suele decir, que es, por ejemplo, se busca una tarea que te llevó tanto tiempo, vamos de vuelta con el login, un login me llevó 4 horas, entonces esa va a ser mi tarea pivot. Entonces, cuando voy a estimar por promedio, o mejor o peor escenario, se suele utilizar esa tarea pivot para ir comparando con el resto de las tareas que me van a asignar, ¿sí? Estas suelen ser las 3 metodologías más comunes a la hora de estimar. Pueden haber muchas más también. Sé que hay unas que es con los talles de camisetas, ¿sí? Que es, bueno, S, M, L, XL y así. Pero bueno, si están empezando, yo les aconsejaría que arranquen por la primera, que es del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a encarar un login, ¿cuántas horas me va a llevar ese login? O X tarea, ¿cuántos días me va a llevar esa X tarea? Los problemas comunes a la hora de estimar. Subestimar lo desconocido, no preguntar el detalle de los requerimientos. Estos dos son dos cosas que suelen ir a la par. Pasa que a veces por miedo o porque decimos, esto es facilito, no hace falta preguntar el detalle porque ya me lo sé, toma, lo estimo. Y a veces no suele ser así, porque por ejemplo, un login, capaz que en 1 millón de proyectos donde has estado, tenés un login por supuesto, pero no siempre puede llegar a ser el mismo, ¿sí? Capaz que vos decís, bueno, login, email, contraseña, listo, nos vemos. Pero capaz que justo este login que estimaste tenía que tener login con redes sociales, o capaz que tenía que tener animaciones de más, o diferentes cosas, ¿sí? Y solemos estimar mal por ese tema, o sea, de que no preguntamos el detalle de los requerimientos. Así que es muy importante que no importa lo más sencilla que sea la tarea o que lo hayamos hecho 1 millón de veces, siempre está bueno preguntar absolutamente todos los detalles, ¿sí? Otra cosa es la experiencia del equipo. A veces suele pasar que una persona con cierta experiencia estima una tarea, pero después la toma otra persona que no tiene el mismo nivel de experiencia, ¿sí? Entonces, a veces suelen haber como desfasaje de las estimaciones porque
o sea, la persona capaz que tenía un montón de experiencia le llevaba 2 horas y el que no tenía tanta experiencia le llevó 8, ¿sí? Entonces, esa diferencia de tiempo es un montón y capaz que pasa, si pasa una tarea, no hay problema. Pero imagínense en todo un proyecto, o sea, eso se atrasa un montón y después viene el caos. Así que, por lo general, cuando suele pasar eso, se dice o se aconseja que la persona que la va a tomar nueva la tarea la estime de nuevo, ¿sí? Pero bueno, a veces no suele pasar mucho eso y viene el caos directamente. Así que bueno, esos suelen ser los problemas que aparecen. Después, en lo que tenemos riesgo técnico del negocio, a esto está más relacionado a lo que son las integraciones, ¿sí? A veces no validamos bien con el cliente ciertas integraciones o capaz que no hay mucha experiencia por el lado del equipo al hacer cierta integración o capaz que no hay compatibilidad con una librería, o sea, diferentes cosas que nosotros cuando estimamos no la tenemos en cuenta, ¿sí? Y después viene el problema. Y por último, estimar creyendo que tenemos el 100% del tiempo para codear. Eso es muy cierto, suele pasar un montón. Por ejemplo, nosotros estimamos pensando que vamos a tener 8 horas, o ponerle que, no sé, 7, productivas para codear. Y no suele ser así, porque a veces hay, no sé, reuniones, bugs que son más prioritarios para resolver, hay pausas, hay diferentes contextos, ¿sí? Que no nos permiten codear todo el día que nosotros decimos que vamos a codear, ¿sí? Entonces está bueno tener todo este tipo de cosas presentes para que a la hora de estimar sean estimaciones más reales y que después no tengamos tantos problemas. Bueno, y como recién les planteé los problemas, ahora trato de plantearles posibles soluciones, ¿sí? Que son buenas prácticas. Una de ellas, bueno, es estimar en equipo. A veces está bueno comenzar estimando en equipo. Si se puede seguir con esa práctica, genial, pero si se comienza en equipo, mejor, porque se suelen generar debates, ¿sí? Que capaz que una persona mencionó algo que yo no lo tenía en cuenta en mi estimación, o capaz que hablamos de una integración y otra persona dice, ah, no, eso ya está hecho. Entonces, de esa forma, con ese tipo de conversaciones, se suele refinar cada estimación de cada tarea y se puede como tener un tiempo para estimar más real, digamos. Después lo otro es dividir las tareas en partes más chicas. Hay veces que son tareas muy grandes, ¿sí? Y el tiempo de estimación se va muchísimo, por no decir otra palabra. Y a veces es mejor dividirla en subtareas, ¿sí? Entonces, esa tarea grande, bueno, la dividimos en subtareas y que cada subtarea cumpla con un objetivo, ¿sí? Que no quede, o sea, dividirlo en subtareas tampoco es que queden las cosas a medias, sino que cada subtarea cumpla con un objetivo. Entonces, directamente se estiman esas subtareas, ¿sí? Y cuando se termina ya está toda la tarea completa, por supuesto. A veces se recomienda mucho empezar así y también se lleva como un orden. Y también una tarea grande no depende solo de una persona, ¿sí? Sino que entre varias pueden ir tomando esas diferentes subtareas y capaz que las sacan en menor tiempo. Después, usar experiencias pasadas. A veces está bueno, como por ejemplo tener, como mencionábamos más al principio, esa tarea pivot, ¿sí? Para sacar un promedio en las estimaciones. Está bueno ese tipo de experiencias porque, por ejemplo, yo digo, bueno, el login me llevó 4 horas, vamos a ver con esta tarea más o menos cuánto me demoro, ¿sí? Y vas haciendo como ese jueguito de análisis para ver cómo venís con experiencias pasadas ahora, ¿sí? Y el ítem de abajo se relaciona, ¿sí? Que dice comparar lo estimado con el tiempo real que llevó la tarea. Eso es un ejercicio que yo trato de hacerlo siempre, ¿sí? En lo personal, desde todo el tiempo que vengo trabajando lo trato de hacer. Es una muy buena práctica también como feedback hacia uno mismo, que es, yo estimo la tarea, ¿sí? La termino, me tomo el tiempo, o bueno, me tomo el tiempo mientras la estoy haciendo, y cuando la termino comparo el tiempo que yo estimé con el tiempo que realmente me llevó. Entonces ahí voy viendo si las estimaciones las vengo haciendo bien, si me estoy demorando menos de lo que dije que me iba a demorar, o si me estoy demorando más. Y si me demoré más, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Hacer como todo ese tipo de análisis para ir mejorando en el día a día el tema de estimaciones y en la velocidad del trabajo. Y por último, como siempre, la comunicación, ¿sí? Es bueno comunicar en tiempo y forma las estimaciones, ¿sí?
pero a la hora de estimar no es solamente decir, sí, 1 hora. No, tiene que ser la estimación con justificación, ¿sí? Para que la otra persona que no está metida en el contexto de mi estimación sepa por qué yo dije que me iba a llevar ese tiempo, ¿sí? También, bueno, si hay bloqueos, ¿sí? Bueno, como dice ahí, posibles retrasos. Si hay integraciones que no estaban tenidas en cuenta en el backlog, también es bueno levantar la mano y comunicarlo. Todo, pero absolutamente todo que ustedes crean que es importante decir, está bueno comunicarlo, ¿sí? Pero como les decía recién, con todo el contexto. Porque ustedes recuerden que una mala estimación no afecta solo a esa tarea, sino que puede afectar a todo el proyecto en sí, ¿sí? Entonces, siempre está bueno comunicar todo en tiempo y forma. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. No olviden de dejar su me gusta en el video, suscríbanse en el canal si no están suscriptos y no se olviden de compartir este video con alguien que esté medio flojo con las estimaciones. Nos vemos en el próximo video de Dev Sin Filtro.